En un lugar del árido sureste español, muy cerca de Sierra Nevada, en plena Alpujarra almeriense, hace 200 años, en los albores del siglo XIX, y en un municipio llamado Oanes, nació un híbrido de la variedad de vino de Jaén y la local de Ragol, y aquel suceso, fruto del azar, cambió la historia de los pueblos de la comarca del Andarax. Sus inteligentes y laboriosos habitantes supieron aprovechar la oportunidad que les brindaba el destino, logrando una prosperidad duradera y una proyección casi universal de su actividad. Así, nació la uva de Almería que se exportó a medio mundo. La variedad Oanes, de maduración muy tardía, se caracterizaba por la forma alada de sus racimos, con granos cilíndricos de color amarillo cera, de grueso ollejo, con pulpa carnosa, dura y crujiente, que las hacía aptas para ser transportadas a largas distancias. Era, además, una vid capaz de adaptarse a climas muy variados. En estos bancales centenarios de la Alpujarra almeriense, muchos de ellos ahora abandonados a más de 800 metros de altitud, se inició el cultivo de la uva de mesa en parrales, estructuras de soporte de las plantas que, siendo verdaderas obras de ingeniería, alcanzaron soluciones eficaces con una notable economía de medios. A mediados del siglo XIX, esta uva comenzó a exportarse a otros mercados, alcanzando una presencia hegemónica hacia 1880 y un importante desarrollo entre los años 1906 y 1916. Los documentos de la época cifran la producción en 60.000 arrobas en 1835, multiplicándose por 11 en 1881, hasta alcanzar en la primera década del siglo XX la cantidad cercana a los 2,5 millones de barriles, que contenían 47 millones de kilogramos de uva. Sí, porque eran en barriles de madera de 22 kilogramos en donde se envasaba y se enviaba a los mercados que demandaban la uva de Almería, fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Posteriormente la exportación se ampliaría hacia los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. También países más lejanos comenzaron a demandar esta uva, como es el caso de la India, Canadá, México, China, Cuba, etc. Y como nos dice Francisco Villaespesa, el poeta de la Alpujarra almeriense, el destino de aquellos barriles era llevar a los más recónditos lugares, con el oro en sazón de los parrales, un poco del calor del sol de España. Pobres barriles de uva de Almería, ¿dónde iréis a parar? Año tras año vais dando tumbos por la mar bravía. Cada barril ostenta un nombre extraño. Hamburgo va a estallar de apoplejía, Liverpool frunce su entrecejo huraño, Nueva York asoma su nariz judía, y la frialdad de Londres hace daño. Y pensando en urbes mercantiles, en hogares y témpanos glaciales, y en tristes cielos que la niebla empaña, ¿dónde habéis de llevar, pobres barriles, con el oro en sazón de los parrales, un poco del calor del sol de España? Y la uva de Almería llegó a los más remotos mercados, y sus marcas se extendieron por doquier. Una peculiaridad de esta variedad era la necesidad de polinizar sus flores femeninas con el polen de otras vides que fuese capaz de fecundarlas. La polinización se hacía manualmente en una operación de cultivo que en Almería se llamaba engarpe y en la zona murciana de cultivo macheo. Aquí vemos a una guapa moza de los 50 realizando esta costosa y delicada tarea. En los años 50, superada la crisis comercial que supuso la guerra civil y el periodo de posguerra, la uva de Almería y su forma de cultivo en parral se extienden a otras zonas del sureste en los municipios murcianos de Alhama, Abarán, Blanca, Cieza, Jumilla y Ulea. A partir de los 70, el cultivo de esta variedad entra en crisis y es sustituida por otras variedades. La variedad Oanes se sustituyó por algunas variedades autóctonas como Napoleón y Dominga, y por otras extranjeras como la variedad Blanca Italia y la roja Red Globe.
Al final de los años 80 y principios de los 90, la aparición de variedades sin pepitas añadió más leña al fuego de la crisis que consumía el cultivo tradicional. La introducción de nuevas variedades de gran calidad comercial y menos exigentes en poda de racimos y en tratamientos con ácido giberélico no acabó de solucionar el problema, pues el pago por los derechos de los obtentores lo agudizó. Aquellas variedades se convirtieron en las uvas de la ira, cuando los productores se vieron obligados a pagar royalties a los propietarios de las mismas, lo que suponía un monto significativo del valor de la producción. Muchos agricultores abandonaron el cultivo y el panorama de esta importante actividad económica se tornó sombrío. Y la necesidad, impulsora de tantos cambios en la historia de los hombres, hizo que los cultivadores y exportadores de las zonas productoras comprendieran la necesidad de asociarse para producir sus propias variedades y mejorar la tecnología. Y así surgió la idea del ITUM. ITUM es el acrónimo de una empresa que constituyeron 18 productores de uva que significaban el 80% de la producción del sureste de España. Significa investigación y tecnología en uva de mesa. Se unieron con el objetivo de impulsar un programa de mejora genética en uva de mesa para la obtención de nuevas variedades apirenas, es decir, sin semillas, que ampliaran el calendario productivo, que fueran menos exigentes en técnicas de cultivo y en tratamientos fitosanitarios de acuerdo a la demanda de los consumidores, que tuvieran buena calidad de racimos y bayas, y buena aptitud para la manipulación, transporte y comercialización. Y todo ello siguiendo un método de mejora clásico por hibridación. Los líderes de la nueva empresa biotecnológica, constituida en el marco del programa Líder de Desarrollo Rural, recurrieron al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo, el IMIDA, que ya venía trabajando desde un programa de obtención de híbridos de uva de mesa. Y se firmó un convenio de colaboración en el que participó también el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agroalimentaria para desarrollar técnicas necesarias, tales como el cultivo in vitro de embriones y esbozos seminales o la utilización de marcadores moleculares que permitiesen hacer más eficiente el proceso de testaje y selección de los cruzamientos producidos. Ha sido preciso dominar la técnica del cultivo in vitro de óvulos y embriones en cámaras de flujo laminar, cuyo número y capacidad fue necesario ampliar. También se ha trabajado intensamente en extracción y cultivo de óvulos en variedades con semillas. La polinización es necesaria para producir cruzamientos entre variedades de interés, pero antes es necesaria la eliminación de anteras para evitar la autofecundación en las plantas que van a ser hibridadas. Son tareas casi de microcirugía vegetal que hay que realizar con una gran precisión. Para polinizar, hay que obtener polen de las flores de las plantas que van a actuar de parentales masculinos. Las plantitas obtenidas tras el proceso de cultivo in vitro de embriones o de los esbozos seminales, es preciso someterlas a un proceso de aclimatación hasta que están listas para ser trasplantadas a los campos donde se realizará la selección. Proceso de preselección y primera selección de plantas. La evaluación de híbridos se realiza en campo y en laboratorio, y en parcelas de campo. En la forma como se cultivará si es seleccionada finalmente, se estudia el comportamiento agronómico de cada variedad. La alianza de lo público y lo privado ha producido una positiva sinergia, como muestra el gráfico del número de hibridaciones producidas, que se ha multiplicado por 15 desde que ésta se inició en el año 2003. De forma que ha sido posible repetir más de 15.000 veces el proceso de selección que se muestra en el esquema siguiente, aumentando con ello las posibilidades de obtener variedades de auténtico interés comercial y agronómico, variedades que sean resistentes al oidio y a otros hongos y que precisen menos tratamientos fungicidas. La utilización de marcadores moleculares en la preselección, discriminando las que son apirenas, sin pepitas, de las que no lo son, ha supuesto un notable avance, permitiendo manejar 15.000 híbridos por año,
a un marco de 2 filas de plantas a 20 centímetros en calles de 3 metros. La puesta a punto de la técnica de selección con marcadores moleculares para pirena ha sido todo un éxito, que es justo a anotar en el haber de los investigadores del INIDA y en el apoyo del INIA. Y las uvas que fueron motivo de ira para muchos aparecen ahora como la esperanza para un futuro renacer del cultivo y del comercio, pues decenas de híbridos que muestran cualidades excelentes están ya preparados para solicitar el registro en la lista de variedades comerciales y protegidas, y otras en proceso de su estudio agronómico para su selección final. Y la experiencia ITUM nos está mostrando un camino a seguir, un camino que nos indica que lo que se innovó por azar hace 2 siglos debe surgir desde ahora con el esfuerzo solidario de unos hombres y mujeres que saben cómo hacerlo, operando con las tecnologías más avanzadas. Han aprendido a hacer sostenible su futuro, invirtiendo en nuevas variedades que sean novedades atractivas en los mercados por la calidad de sus bayas y con unos valores agronómicos que facilitan su cultivo de forma respetuosa con el medio ambiente y con la salud de sus consumidores. Y a todos ellos, la plataforma de conocimiento del MARM quiere dedicarles este pequeño homenaje.